Bueno, damos inicio ya a la clase del día de hoy. Buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy está planificado ver la parte correspondiente a cascada electroneumática, con la finalidad de poder resolver ejercicios que son de un poquito mayor complejidad con respecto a los básicos que hemos venido realizando. Entonces, la intención es ya irnos involucrando con la resolución de este tipo de problemas, así como también buscar la manera de poder involucrarnos ya con la metodología y programación utilizando los controladores Loix programados. Antes de llegar a ese tema, evidentemente ya les habíamos comentado para resolver lo que se refiere a la parte de técnica eléctrica y neumática utilizando Grapset. Sí, entonces nos vamos a recordar un poquito acerca de la famosa teoría de programación gráfica utilizando la etapa transición. Sí, entonces, pero para eso necesitamos conocer este famoso principio, que no es otra cosa más que los mismos fundamentos, la misma teoría que hemos venido realizando, pero únicamente lo que me permiten es realizar un pequeño ensayo, no sé si valga la posibilidad, sí, de poderles indicar, sino que espérenme un ratito, quiero utilizar un pequeño aparatito aquí para poderles resolver, pero me da algunos inconvenientes. Ya, ahora sí. Sí, entonces, en esta pantalla la que se muestra básicamente es un proceso industrial del que hemos venido ya trabajando, ¿no? Entonces, como este ya sabemos que de entrada tiene un doble control, entonces vamos a partir de este principio, ¿sí? Entonces, en este principio, el objetivo de que esto funcione básicamente es de que se extienda el cilindro A, llamémosle este como un cilindro A, ¿sí? En la parte superior se encuentra el cilindro B, que va a ser el cilindro que me va a permitir realizar la acción o el mecanizado. Y por lo tanto, ¿cuál sería la secuencia? Entonces, la secuencia de funcionamiento, vamos a poner aquí, ¿sí? Nuestra secuencia. ¿Cuál sería? La secuencia sería A más, B más. Sí, permítanme ponerles más bien un poquito más grande esto, ¿ya? Como para poder ahí seguir haciendo algunos detalles. Vamos a ver entonces, la secuencia sería A más, sería B más, sería el cilindro regresa a su posición original y finalmente afloja. ¿De acuerdo? Sí, aquí vamos a poner algunos elementos que ya no está por demás, pero siempre son importantes, sobre todo para generar lo que significa el cumplimiento de lo que es la cascada, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el objetivo fundamental de esto, ustedes saben, es que como objetivos, pongamos aquí, como objetivos de este gran tema, ya sabemos, ¿no es cierto?, que el propósito es, uno, formar grupos de trabajo, similar a lo que ya hemos venido haciendo. Sí, formar grupos de trabajo. Y dos, encontrar un número determinado de, ya no de válvulas, ¿no es cierto? En función del número de grupos, vamos a determinar un número de relés. Un número de relés. Será igual al número de grupos menos uno. Sí, esos dos son los objetivos, los propósitos generales que persigue este método. Sí, como vuelvo y repito, la característica es de que se identifiquen en primer lugar los grupos de trabajo. Una vez que se identifiquen los grupos de trabajo, los dividimos. Ya sabemos del principio o la teoría para poder dividir los grupos de trabajo. Y finalmente seleccionamos cuántos relés serán los necesarios en función del número de grupos. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esa premisa, vamos a ver cómo poder dividir a la secuencia que le tenemos aquí como fundamental en grupos de trabajo. Entonces, es muy evidente, ¿no es cierto?, que cada grupo corresponde al accionar de cada elemento de potencia. ¿Sí? Esto significa de que, ¿cuál sería el primer grupo? A más, B más. Aquí le cortamos la señal porque evidentemente no le podemos involucrar al cilindro B. Y simplemente tenemos aquí dos grupos de trabajo, ¿no es cierto? Pongamos la carrerita. Tenemos el primer grupo de trabajo y en la otra partecita tenemos un grupo de trabajo 2. Mire, ¿sí? ¿Qué elementos son los fundamentales que nos encontramos aquí? Aquí nos encontramos con un elemento que me va a permitir
provocar un cambio, ¿no es cierto? Sí, que va a ser un elemento P sub 1. De igual manera acá, en el otro ladito, tenemos otro elemento que va a ser el A sub 0. ¿Qué otra característica más? Como aquí debemos nosotros determinar cuál es el número de reles, no es otra cosa que cuántos reles necesitamos, básicamente dos grupos menos uno, un relé. Por lo tanto, en el un lado van a estar los contactos normalmente abiertos, miren. Aquí estarán todos los contactos del relé normalmente abiertos, mientras que en el otro grupo estarán los contactos del relé, pero completamente activados de manera contraria, es decir, los negados. Sí, entonces, repito, no. Si tenemos en este caso dos grupos, ¿qué sería? En el primer grupo, todos los contactos normalmente cerrados y en el otro grupo, los normalmente abiertos. ¿Con qué particularidad? Con el objetivo de que cuando me toque activarle al cilindro B, ¿qué va a suceder? Los contactos cerrados ahora se van a abrir, de tal manera que no vamos a tener inconveniente en el retorno, porque si nosotros le ponemos como elemento de confirmación para el extendido, parte de la activación del relé, o básicamente un relé en serie normalmente cerrado, cuando se active su retorno, no va a existir inconveniente. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí podemos nosotros determinar, ¿sí?, el espacio en donde que va a cubrir la activación del relé. Y el relé se activará en este punto, ¿no es cierto? Pasará todo este tiempo activado hasta que llegue al A sub 0. Sí, entonces con esta característica que nosotros tenemos, que en este punto activarle. Entonces vamos a poner las acciones que normalmente esto de pronto ya es concebido, este conocimiento, ¿no? Entonces simplemente aquí le ponemos para que nos recordemos. Dice, con el primer elemento aquí se va a activar. Durante todo este espacio lo vamos a memorizar, ¿no es cierto? Lo vamos a memorizar al relé. ¿Sí? Y finalmente aquí se desactivará. Aquí le desactivamos. Perfecto. Sí. Entonces ya tenemos las características de comportamiento de nuestro relé. El relé primero que vamos a utilizar es un R1. Con estos principios así de básicos, vamos a determinar lo que ya habíamos hecho anteriormente, simplemente utilizando un solo cilindro. Pero en cambio aquí ya son dos cilindros y existe, ya de entrada sabemos de que existe doble control. Entonces, por lo tanto, hacemos lo que se le conoce como el planteamiento de las ecuaciones booleanas. Eso es bastante interesante, muy, muy, muy importante. Muchas veces solo con el planteamiento de las ecuaciones booleanas ya ni siquiera podemos estar realizando el diagrama eléctrico de control cuando le implementamos o le ingresamos este detalle ya al PLC. Pero hoy vamos a hacer con todo el detalle, desde luego. Sí, pongámosle con otro colorcito. Por ejemplo, ¿qué ecuaciones necesitamos? En primer lugar, me hacía falta, ¿no?, hacer un pequeño detalle. Aquí nosotros vamos a utilizar válvulas. Vamos a utilizar aquí válvulas biestables, pongámosles ya, para que se nos facilite. Luego nos vamos complicando. Biestables. Es decir, que tienen dos solenoides. Por lo tanto, yo necesitaré una ecuación para que A se extienda, A regrese, para que B se extienda, para que B regrese, ¿sí? Y pongámosle por acácito porque no me alcanzó. Las ecuaciones para que R1 se active y regrese. Sí, entonces ahí están las, las propuestas, ¿no es cierto?, para elaborar las ecuaciones. Que no son otra cosa que las salidas. Sí, estos son los actuadores. Y necesitamos saber cuáles son las necesidades o los elementos de confirmación que me provocarán actuación. Por ejemplo, para que se me active el A+, mire, para que se me active el A+, ¿qué necesitamos? Necesitamos en primer lugar, por ejemplo, un PB, mire. Sí, necesitaríamos un PB. Entonces pongámosle aquí. Necesitamos que se me active primero un PB. Sí, borremos esta parte extra NDF. Entonces le borramos esto. Sí. Necesitamos un pulsante. Con ese pulsante, ¿qué más necesitamos? Necesitamos, por ejemplo,
qué elemento le confirme, que exista algún elemento que le confirme que está en el primer grupo. ¿Cuál es el elemento que le confirma que está en el primer grupo? Va a ser el contacto normalmente cerrado del R1. Normalmente en el planteamiento de las otras ecuaciones siempre le ponemos el último elemento. Pero este elemento, ¿para qué me va a servir? Para los cambios de grupo, mire. ¿Sí? Para los cambios de grupo. Por lo tanto, aquí, con que yo le ponga R1 cerrado, significa de que se cambia al grupo 1. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se regresa el A menos. Aquí está el A menos. ¿Cómo se regresa el A menos? Con un elemento de confirmación de que B regreso. ¿Cuál es ese elemento? B sub 0. ¿Qué elemento me garantiza que esté o que me indique? ¿Sí? Que esté en el grupo U, en el grupo 2, en este caso, ¿cuál va a ser? R1 abierto. Entonces aquí le ponemos R1 abierto. ¿Sí? ¿Qué más? B más. ¿Quién le extiende al B más? Evidentemente, el elemento de confirmación que va a ser en este punto, A sub 1. ¿Cómo más se confirma de que B más está en el primer grupo? Simplemente utilizando un contactito del relé que me involucra al primer grupo. ¿Cuál es ese? El contacto normalmente cerrado del R1. Y finalmente tenemos el B retorno. ¿Cómo nosotros regresamos? Con un elemento del R1. Cuando se active nuestro R1, provocará que B regrese. Perfecto. Y ya tenemos las ecuaciones, ¿no es cierto?, para los actuadores. Ahora, el elemento principal en este caso que me va a servir como control para poder permitir el cambio del segundo grupo y sacar todos los contactos o liberarle al primer grupo. ¿Cuál va a ser? R1. Y aquí están estas partecitas, clavecitas que yo siempre me acostumbro a ponerles con la finalidad de que se facilite el entendimiento. Activamos con B1, mire. Entonces aquí le ponemos activación de B1. ¿Qué más necesito? Aparte de activar, necesito memorizar. Por lo tanto, ¿cómo memorizo? Con un contacto en paralelo, ¿no es cierto? Entonces, R1 más R1 más R1. Con esto perdón, con esto confirmamos la activación, memorizamos y ahora necesitamos que se nos apague. ¿Cómo necesitamos que se nos apague? Con un A sub 0. Sí, pero el A sub 0, si yo le pongo en estas condiciones, ¿qué va a suceder? Este está normalmente abierto. Desde luego que como es un inicio de carrera, por la presión que existe de la cabeza del pistón, este inicio de carrera se va a abrir. Y el momento de que se va a abrir, yo quiero que se me active el relé cuando A está extendido y B está extendido. Por lo tanto, este elemento tenemos que negarle. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera ya tenemos nuestro planteamiento de todas las ecuaciones que necesitamos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estas ecuacioncitas de aquí? Inge, buenas Pongámosle. tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha pasado? Bien, Inge, todo bien. Espero que usted también esté bien. Inge, por Muchas pedirle un gracias. gran Mande. favor, Claro. ¿podría explicar la ecuación R1 más menos? Ya, ya. Por favor. Sí, 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 no se preocupe. Ahorita mejor le voy a decir, Gracias, ¿ya? Inge. Sí, no se preocupe, está bien porque hay que entenderle bien esta partecita. Porque con dos grupos es fácil, ¿no? Ya con los otros es secuencial el tema, ya van a ver, verán. ¿Sí? Entonces, borremos esto bien bonito y ya. Perfecto. Entonces, pongámosle con el mismo colorcito. De acuerdo. Entonces, le vamos a indicar aquí cómo plantear la activación del R1. Entonces, pongámosle un poquito más grande, ¿ya? Le vamos a poner R1 que se activa y se desactiva. ¿De acuerdo? Yo les había puesto que R1 va a estar en este grupo. ¿Qué necesito yo? R1 es un relé electromecánico. Es un relé que necesita que se active. Primerito, que le dé señal a la bobina. ¿Quién es ese elemento? B1. Entonces, B1 le activo. ¿Qué otra cosa más necesita el relé? Necesita memorizarse desde el B1 hasta el A1. ¿Cuál es el elemento que me permite memorizar? Un contacto del mismo relé. Por lo tanto, necesito enclavarle. Le enclavamos a este relé. Entonces, por lo tanto, lo que se encuentra aquí en estos paréntesis, ¿qué significa? Que le activa y que le memoriza. Listo. ¿Hasta cuándo? Puedo dejarla de manera infinita, pero sabemos de que debemos terminar el accionar del grupo. Por lo tanto, necesito un elemento en serie que me desactive. ¿Cuál es el elemento que me va a desactivar? A sub 0. A sub 0 le desactivamos. Pero yo les comentaba, ¿no? De que si yo le pongo un A sub 0, aquí hagámosle simplemente
el diagrama de fase estado para que podamos observar eso. Verán. Si yo le pongo que el cilindro A sale, viene una señalcita, B sale, regresa. Y en este punto le hacemos retornar. Analicémosle solo el A sub 0, el A sub 0 que se encuentra aquí y el A sub 0 que se encuentra acá. Va a ser el mismo, evidentemente, ¿no? Resulta ser que R1, ¿cuándo se activa el R1? R1 se activa justo en este punto. En esta partecita de aquí se está activando R1, mira. Aquí se está activando R1. ¿Y qué le pasa al A sub 0 en esa posición justo cuando está en este punto? Cuando B1 es el que le está activando. Cuando B1 que le está activando. Resulta ser que el A no está pulsado. ¿Sí? Y si no está pulsado, ¿qué significa? Que si yo le dejo en estas condiciones, el A se me va a abrir. Y si este elemento de confirmación está abierto y se dan cuenta que está en serie, por lo tanto el relé nunca se va a activar. Nunca se va a activar. ¿Qué es lo que yo necesito, por ejemplo, en estos casos? Yo necesito es cambiarle de posición. Por lo tanto, negarle. ¿Sí? Este negado me va a servir que cuando está de manera inicial debe estar cerrado. Pero resulta ser de que como está pulsado, está abierto. Pero no hay problema, porque cuando se extiende, este cambia de estado. Por lo tanto, regresa a las condiciones iniciales de cerrado. Y aquí sí, justo en el punto B1, sí, permite activarse. Se activa. Por lo tanto, todo este elemento en serie le permite que se active el R1. Trabaja todo este tiempo el R1 hasta cuando llegue la sub 0. ¿Qué es lo que pasa cuando llegue la sub 0? El A sub 0 justo en esta posición de aquí, ¿sí? Entonces sería el abajo del R1 es básicamente desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Como le mostramos aquí. En este espacio de este dibujito, aquí trabaja el R1. Yo necesito desactivarle con el A sub 0. Por lo tanto, el A sub 0 cuando regrese, perdón, el cilindro cuando regrese al A sub 0, pulsarle, le va a abrir. Y ahí sí, se me desactiva. Listo. Eso es lo que hemos venido haciendo. ¿De acuerdo? Sí, ahora, con este comportamiento, con esta manera de poderle interpretar, sí, vamos ahora a poder simular. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay ningún problema, ¿tienen algún inconveniente en cuanto se refiere a esto? Que en realidad, por eso hacemos con uno, solo con dos grupitos nada más para poder entender. Sí, entonces aquí la parte clave son los contactos. Al un grupo le ponemos con un sentido los contactos, en abierto en este caso. Y al otro normalmente cerrado. Ese juego de contactos son la clave. ¿De acuerdo? Sí. Aquí tenemos dos grupos. Si tuviéramos tres grupos, utilizaríamos dos relés. Si tuviéramos tres, cuatro grupos, utilizaríamos tres relés. Y así sucesivamente. Sí. Pero esto es simplemente momentáneo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ya tengamos secuencias, por ejemplo, de 4 grupos, de 5 grupos, que la cantidad de relés ya no amerite hacer una compra, por ejemplo, de un número de relés. Porque ustedes saben, por ejemplo, este tipo de relés cuestan alrededor, dependiendo, ¿no? Dependiendo de las características, estará costando alrededor de unos 45, unos $50. Si ya compramos unos 5, unos 10 relés, ya estaríamos hablando de unos 500, que ya representa el costo de un PLC. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? En vez de estar haciendo el cableado, la utilización de relés, etcétera. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente le subimos todo a nuestro PLC. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ahora hagámosle funcionar esto con el FluidSync. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, abramos, por favor, el FluidSync.
Perfecto. Pues esperamos que se comparta. Ya se compartió. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, pongamos el listadito de los elementos que les había comentado. Por ejemplo, ahí, se dan cuenta, simplemente les puse un circuitito de los que ya siempre hacemos, con la finalidad de hacerlo un poco más amigable nada más, ¿ya? Ese dibujito yo creo que sí tiene. Sí, sí les he visto que sí tiene. Entonces, sáquenle ese dibujito y ustedes saben que para poder desarrollar este circuito, lo que vamos a hacer es simplemente poner dos cilindros, ¿sí? Unos 4-2 o 5-2, no habría ningún problema del empleo. Bueno, de preferencia sería como para irnos acomodando a la parte real, poner elementos o electroválvula 5-2. Le planteamos aquí la secuencia y simplemente lo que hemos puesto aquí es graficando cómo sería el orden del funcionamiento, ¿no? Entonces le ponemos de igual manera ahí. Déjenme ver algo, está aquí, ya, perfecto. Y le apuntamos también, ¿no? Sí, entonces ya saben, aquí le vamos a mandar las etiquetas de las valvulitas, tanto en la solenoide A, le vamos a poner A más en el lado izquierdo, A menos en el lado derecho, en electroválvula, de igual manera que me va a servir para hacer el accionamiento del cilindro B, B más en el izquierdo, B menos en el lado derecho. ¿De acuerdo? Sí. Entonces esperemos que logremos sacar eso. Por favor, a ver si sacamos esos elementos, ¿de acuerdo? Y también de igual forma, no se olviden, ¿no? Configurar el extendido, perdón, las etiquetas, ¿no? A sub 0 de 0 a 100, A sub 1, perdón, A sub 0 de 0 a 0 y A sub 1, 100, 100. Lo mismo lo vamos a hacer para el cilindro B. Sí, por favor, esa partecita saquemos los elementos, ¿ya? Entonces les espero un ratito hasta que sigan sacando los elementos. Listo. Entonces esperemos que ya hayan sacado, ¿sí? Aquí les tengo un poquito de fundamento teórico como para podamos resolver. Sí, la intención era hacerle un poquito a mano como para que podamos ir viendo cómo se va a generar. Simplemente es, se podría decir, pasado a limpio esto, ¿no? La secuencia más, B menos, A menos, los pasos secuenciales. Y aquí está en el planteamiento de las ecuaciones, ¿sí? A más, habíamos comentado de que es igual a PB por un negado del R1. B más es a un A1 por un negado del R1. B menos simplemente un contacto del R1. El A menos B sub 0 por un contacto abierto del R1. Y R1 al B1, como habíamos comentado, por el contacto que va a permitir enclavarle, ¿sí? Y el negado del A sub 0, ¿sí? Esperemos de que haya hecho bien. Si hay algún inconveniente, ahí me comentan de pronto esté mal pasado las ecuaciones, alguna cosa. Veamos. Simplemente solo le vamos a comparar, ¿ya? Solo le vamos a comparar para que veamos lo que estamos haciendo igual, igual. Listo. Entonces aquí le vemos A más, B1, R1 negado, B menos dice B sub 0 por R1 abierto, B más A1 por R1 negado, B menos R1, y la ecuación para el R1 más menos, ¿no? Activación y desactivación, eso me faltaba acá. Pongámosle aquí, ¿ya? Para ir igualitos. Sería más slash menos, pongámosle así. Ya tenemos B1, R1. Perfecto, sí estamos bastante bien. Ahora simplemente lo que nos queda es hacer el circuitito para que nos funcione. Y evidentemente no se olviden los tags, ¿no? Direccionar los tags. Entonces, para poder resolver esto, ya saben ustedes que esto es muy sencillito. Simplemente es poner nuestra fuente, ¿sí? El negado, el negado. ¿Qué necesitamos? Las solenoides. ¿Dónde están esas famosas solenoides? Cerramos esto para que no nos
A ver, relés, ¿no es cierto? Y aquí está el de solenoide. Sí, ojo, no, si se dan cuenta, aquí hay dos solenoides. Una que es netamente discreta y la otra, si la arrastramos en la partecita derecha, miren, esta otra es diferente, ¿no? Sí, si se dan cuenta, esta solenoide tiene un tercer punto. Yo estaba haciendo unos ejercicios el día de ayer como para podernos adelantar a las clases planificando. Y hay un tema sumamente bonito. Sinceramente, a mí me pareció muy interesante. Entonces, yo estoy así mismo buscando la manera de poder impartir esa información, pero las simulaciones están, yo diría, con el concepto que ya manejamos de lo que es la teoría de sistemas de control, nos va a ayudar muchísimo. Sí, entonces, esto es netamente para una solenoide o una electroválvula de características proporcionales. Sí, pues por lo tanto es N. Simplemente las discretas. ¿Cuántas de estas necesitamos? Necesitamos cuatro, ¿no? Dos, tres, cuatro. Entonces le ponemos aquí. Ahí le vamos acomodando. A este llamémosle un A más. Sigamos este, ¿no es cierto? A más, sigamos la secuencia para irnos ordenando con los contactos. B más, luego a este le vamos a ponerle un A menos. Y a este un A más, B más, perdón, menos el B. Entonces este es un B menos, B menos. Este es un A menos. ¿De acuerdo? Sí. Y le buscamos un relé. Aquí está nuestro famoso relé. Y a este relé simplemente le etiquetamos tal cual como se muestra ahí. R1. Aceptar. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un pulsante. Vamos a ver los interruptores, los que sean accionamientos manuales, interruptores comunes. Veamos este como obturador. ¿Sí? Como un pulsante, llamémoslo así. Pues déjenme ver si me permite hacer la función en los de accionamiento manual, interruptor pulsante. Aquí está el pulsante. Entonces, este elementito va a ser nuestro pulsante. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un contacto abierto. Podemos poner ese mismo, ¿ya? No, este contacto. Dice, a ver, este es como un negado, dice, ¿no? No, un negado. Este lo separamos. Solo para tratar de poner en el mismo nivel. Y le ponemos acá. Eso. Perfecto. Y le vamos poniendo los nombrecitos, ¿no? PB. ¿Sí? El otro es un contacto cerrado del R1. Este le llamamos un R1. ¿Qué más necesitamos? Dice al B más, ¿quién le activa? Le activa un A1. En serie con un cerrado. Pero hay otros contactos también del diagrama ladder, ¿no? No hay problema, o sea, si no hay ningún inconveniente si le ponemos otros también. Entonces le ponemos aquí. Eso. Entonces, este de aquí será uno. Como es eléctrico, ¿no es cierto? Le vamos a poner un contactor. Este va a ser un A1. Ok. Contacto cerrado, perfecto. Necesitamos un abierto ahora. Uno de estos abiertos que se va al B menos. Y le ponemos este que sea un R1. R1 se va al B más. Y este sería. Ay, sí, ya está con él. Ahora veamos, este dice es un normalmente abierto sería este. Entonces copiémosle. ¿Sí? Entonces este le copiamos de aquí. Y este le ponemos un B0. ¿Sí? Un B0 con un contacto normalmente abierto del R.
Sacamos un abierto del R. Para que nos quede medio recto. Perfecto. Sí. Ahora necesitamos al R. ¿Qué necesitamos del R? Le necesitamos un B1. ¿Sí? ¿Qué es el B1? Va a ser un abierto. Entonces le vamos a ponerle un parecido a este. Y le vamos a poner por ahí. Este se va a llamar B1. B. Este está en serie con un negado de la sub 0. ¿Sí? Pero ese negado de la sub 0, ¿se acuerda que nosotros le poníamos abierto? Entonces ahora le vamos a poner es un cerrado. Entonces busquemos un elementito de esas condiciones que sea normalmente cerrado. Puede ser este, ¿eh? Y le ponemos ahí. Entonces, este va a ser, no, no me permite. Mejor dejemos otro. Le sacamos uno de estos. No, pero sería un cerrado, ¿no? Saquémosle un flanqueador que dice. Y a este le ponemos un A sub 0. Listo. Lo ponemos ahí. Perfecto. Y le vamos a poner un abierto para enclavar. Y este se va. Ahí no. Sí. Entonces revisemos a ver cómo está. Dice, PB en serie con un R1 se vale más. Perfecto. Dice luego un A1 en serie con un cerrado se vale más. Luego tenemos un R1 al B menos. Luego tenemos un B0 en serie con un abierto del R1 a la menos. Luego dice un contacto del micro B1 en paralelo con R1 en serie con un normalmente. Aquí le estamos negando a este elemento, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, nos quedan esas condiciones. ¿De acuerdo? Sí. Veamos a ver qué sucede. Nos hace falta el elementito, este diagrama, ¿no? Este diagrama que siempre nos ayuda mucho. Bueno, le vamos a dar algunos detalles, ya saben este. Y le llenamos, tratemos de que nos quede un colorcito medio simpático. Y necesitamos llevarle al cilindro A. Después pongámosle un color azul. Solo vamos a ver desplazamiento. Y le llevamos al cilindro B. Solo desplazamiento y le ponemos un rojito. Aceptar. Parece que por ahí está todo bien. Esperemos que no nos falte algo más. ¿Sí? Nada más. Bueno, veamos. Si no, le revisamos a ver qué nos ha sucedido. Algo pasó, vean. Sí está cumpliendo la secuencia, pero de entrada ya se cerró. Es que está normalmente cerrado, Inge, el ¿Verdad? PB. El interruptor Ah, PB. sí, sí. Entonces cambiémosle este, ¿ya? Entonces, el eléctrico como interruptor deberíamos haberle tomado un pulsante, interruptor pulsante, un abierto. Perfecto. Ahora un poquito más grande. Listo. Sí. Ahí esperemos, a ver cómo nos va. Eso ya nos da chance de por lo menos pensar. Sale y regresa. Mire, sí, nos quedó bastante bien la secuencia. Este le ponemos un PB. Perfecto. Sí. Entonces, se dan cuenta de que el planteamiento, aquí la parte medular se podría llamar, ¿cierto? La parte interesante es el planteamiento de las ecuaciones.
Si nosotros no planteamos bien las ecuaciones, vamos a tener inconvenientes. Es decir, formar los grupos de trabajo. Sí, formar los grupos de trabajo. Una vez que ya le tengamos, ahí sí, tener cuidado en la conexión, como en este caso se nos fue un contactito, simplemente el estado o condición inicial de manera inversa, pero en realidad nos dimos cuenta cuál es el inconveniente. ¿Sí? De ahí, mire, se cumple el estado, se cumple la secuencia, y esto se dan cuenta de que, en primer lugar, como versatilidad o como gran ventaja de la parte eléctrica, es su velocidad de respuesta, ¿no? Ustedes saben que el aire, ¿sí? Por más que tenga características, por ejemplo, de su viaje que sea a grandes velocidades, la energía eléctrica, desde luego que es mucho mayor, ¿sí? Hay otra manera también, por ejemplo, de hacer este tipo de relaciones que me permite generar un control centralizado, poderme subir a un sistema de monitoreo, a un sistema de adquisición, a un sistema de gestión de alarmas, de históricos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esta también es una particularidad previa como para montar en un circuito sencillo que no necesite de pronto implementar un controlador. Pero si ya le vamos haciendo, implementando varias secuencias en una misma, por ejemplo, ustedes saben que en este procesito, justo en el que le tenemos ahí de ejemplo, podemos nosotros plantear tres ecuaciones. Sí, perdón, tres secuencias, formular de tres maneras su resolución. Sí, eso podríamos hacer. Podríamos hacer de que cuando yo le pulse un PB1, funcione en una secuencia. Cuando le pulse un PB2, funcione la segunda secuencia. Cuando funcione un PB3, funcione la siguiente secuencia. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Cada vez se va a hacer más, no sería complicado. Sí tendrá un nivel de complejidad determinado, pero sería más tedioso la conectividad. Para eso nos sirven ya nuestros famosos controladores. ¿De acuerdo? Uno de los objetivos fundamentales, por ejemplo, en hacer un planteamiento y sobre todo, ¿sí? Como ustedes saben, que no es que simplemente que nos funcione la secuencia, que nos funcione el circuito y ya está todo. Desde luego que esa es la parte prioritaria, ¿no es cierto? Sí. Otra cosa es el análisis económico. Cómo nosotros, por ejemplo, podemos ofertar este tipo de diseño tratando de alguna manera optimizar su proceso. Me refiero al cumplimiento de la secuencia. Ustedes saben que aquí cumple a cabalidad porque los inicios y finales de carrera funcionan perfecto. ¿Cómo podemos optimizar o de pronto, de alguna manera, ahorrarnos en algún dispositivo? Entonces, ¿cuál puede ser la primera propuesta para generar de alguna manera un ahorro? ¿Sí? Es comenzar a ahorrarnos por los elementos. Ustedes saben que los elementos, tanto los de potencia como los de control, los direccionales en este caso, ¿dónde que van los costos? Hablemos de una valvulita, por ejemplo, una 4.2 o una 5.2 con dobles y estará costando alrededor de unos 180, unos $200, dependiendo del costo, dependiendo de la marca. Pero si a esa nosotros no le utilizamos como vía estable, lo utilizamos como una mono estable, ya nos estaremos ahorrando alrededor de unos 40, unos $50, ¿sí? Entonces, que eso va representando, ¿no es cierto? Va un 30% aproximadamente del costo de la válvula. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a hacer ahora un diseño de tal manera de que las válvulas únicamente, hagamos aquí un plan, grabémosle con otro nombre, ¿ya? Esta pongamos secuencia 2 biestables. Biestables. Biestables, pongamos así. Ahora, le vamos a guardar lo mismo, pero le vamos a decir ahora que la una sea bies y la otra sea mono estable. Mono estable. Así mejor pongamos todo. Biestable y la otra mono estable. Guardar. Perfecto. Sí. ¿Me confirman si funcionó o tuvieron algún inconveniente? Por Yo, favor. Inge, ¿Qué pasó? no, ¿Sí no me puede funciona. Sí, ya claro, sí, este momento comparto la pantalla. ya, sí, ya, Yo ya, ya, también. ya, ya no hay problema, veamos, ya, antes de continuar. Solo permítame compartirles nada más.
Señores, ¿sí me escuchan? Sí, ingeniero. ¿Sabe qué? Parece que hay algún inconveniente. No me deja compartir. Tengo algún problema. Sí, sí me esperan un segundito. Sí, me esperan un segundito. Justo esto acaba de pasar en este momento que quiero compartirles la pantalla. Sí, déjenme ver un segundito. Algo sucedió. Sí, solo me salgo de la sesión un momentito, ¿ya? Me esperan un ratito. Solo trato de resetear esta sesión, ¿ya? No se me vaya. Parece que es el internet. Buenas tardes, ¿cómo está? Ayúdeme por favor activando la camarita. A usted le mandé el link para poder abrir y dar el examen. No, ya, correcto. Ayúdenme con su número de celular para agregarle. 09, ya, ya. Su nombre es. En este momento le voy a enviar un link. Por favor, le copia en Google Chrome, le deja abierto y de ahí me comparte su pantalla, ¿ya?
ir indicándoles que no deben estar al lado de ellos. Señores, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, Inge. Ah, ya, gracias. Lo que pasa es de que resulta ser de que para poder ingresar a compartir tengo que entrar como anfitrión, ¿sí? Y resulta que el momento de que yo ingresé, primero ingresé con mi celular. Entonces, el momento de que ingreso como celular, se coge la señal, adopta como principal el celular, o sea, está como elemento primario. Y la computadora está como alumno, como estudiante. Por eso es que no me deja compartir. Pero si le apago el celular, se me borra la grabación y me tocaría subir en dos partes y eso no está bien. Sí, por eso mil disculpas, ya, mil disculpas. Más bien, si podemos hacer un pequeño monitoreo de las cosas que están haciendo, como para que ustedes me puedan informar e indicarles, por ejemplo, qué es lo que se podría hacer, mucho mejor. Señor Andrade, me decía que no le funcionaba. ¿Me puede más o menos indicar cuál es el problema? ¿Qué tal, Inge? Mira, ya estaba ahí viéndole y el problema es en el momento del regreso, del B menos. Ya, Ahí no me está dando la señal de regreso, pero yo le estoy ahí mira, moneando. si no regresa, hay que tener cuidado con el relé. ¿Ya? Normalmente, por ejemplo, resulta ser de que, ¿cuál es el inconveniente que normalmente ocurre? Déjenme ponerles aquí, verá, yo ya sé más o menos de lo que le puede estar sucediendo. Esta partecita de aquí es el clave, donde le pongo ahí ese recuadrito. ¿Ya? Ese elemento, tómele inicialmente normalmente cerrado. Póngale, o sea, cuando todo está en modo editar, póngale cerrado. ¿Ya? No importa, ¿Ya? ¿qué elemento póngale? Si le pone cerrado, y ahorita, por ejemplo, en condiciones iniciales, como está cerrado y está pulsado, se muestra abierto. Sí, y los abiertos se muestran cerrados. Como si le vemos, por ejemplo, el B0. Mire, todo le cogimos abierto. Como está pulsado, está cerrado. Y este elemento le tomamos cerrado. Como está pulsado, está abierto. ¿De acuerdo? Ese es el clave. Este es el elemento clave que de pronto por eso no le funciona. Sí, póngale cuidado con eso, a ver si de pronto se mejora. Revísele, por favor. Ya, Inge, Inge, gracias. yo también tenía ese inconveniente, Inge, y sí es lo mismo que usted dijo. Sí, porque eso como dice que el rato que está accionado está al revés, pues. Sí, sí, sí. Ese es el problema. Es por eso que siempre es importante y siempre me demoro un poquito aquí en esta parte. Sí, hasta que se entienda bien el por qué es normalmente, como yo le pongo ahí, normalmente cerrado. Porque uno asume, por decirle el B sub cero. Yo le veo el B sub cero ahí normalmente cerrado, pero resulta ser que no es normalmente cerrado. Como yo le adopté, como yo le subí el elemento de manera inicial, como abierto. Ahora dice, pero ¿cómo si está cerrado? En condiciones iniciales está abierto, pero como está pulsado, es cierto. Y lo mismo pasa con el A sub cero. Normalmente le vemos el sub cero como abierto, pero en este caso, para este punto le cogemos el normalmente cerrado, que cuando está pulsado se abre. Sí, por ahí más o menos son los problemas que normalmente ocurre al inicio. Sí, alguien de pronto sí, Listo, Inge, otra muchas gracias. De esa misma sí. cuestión, otra pregunta. Sí, sí, por lo general por ahí van los errores. Sí, Gracias, Inge. porque la conexión, ya, no hay de qué. Esperemos que el resto también estén igual. Una Si consultita alguna breve. otra persona de pronto es conveniente, Sí, Inge, dígame no, así la escucho. consulta breve. Lo que pasa es que el momento de que retorne el cilindro B, Ya. lo hace justo el momento que retorna el cilindro A, o sea, al mismo tiempo, lo cual no debería ser así, según Ah, la claro, la secuencia. secuencia que planeamos. Entonces, Panchito, ¿qué? ¿Qué pasó? yo tenía ese mismo problema, verás. Cógele y en el B sub cero, ponle un normalmente abierto y de ahí le pones la marca. Del menos. Ah, Ujú. En la línea 4, Ajá. el B sub cero, bórrale ese B sub cero y le pones un normalmente abierto. Le exacto. pones el normalmente abierto y de ahí le pones la marca B0 y de ahí ya funciona. En la pantalla está normalmente cerrado, ¿verdad? Sí, No, pero no, pero es normalmente abierto.
El R1 sí es abierto. El Sí, R1 es abierto. el B0. Y el B0 Sí, también es abierto. pero como está presionado, se Inicialmente es ve abierto. mal. Debe estar. Exacto. Como está pulsado, se le ve cerrado. Correcto. Todos son abiertos. Sí, todos los A0, B0, A1, B1 son abiertos. Se toma inicialmente abiertos. Pero por las situaciones o las condiciones iniciales, cuando están retraídos, los elementos se cambian de posición. ¿De acuerdo? Sí, esto es nada más lo que está ocurriendo. De ahí está muy bien. Genji, ya le voy a poner a saber qué Por pasa. favor, Ya. por favor. Ya, Gracias. muchas gracias. Muy amable. Verán, ahora, una de las maneras, yo les estaba comentando, ¿no? Una de las maneras de poder optimizar. Sí, de ahí se generan, por ejemplo, la manera de poder disminuir los costos. ¿De qué manera? Una particularidad bien especial que pasa que en la mayoría de los procesos industriales, sobre todo en los neumáticos, ojo, sobre todo en los neumáticos, cuando yo veo, por ejemplo, un grupo de válvulas que se les llama desktop, ¿a cuáles son estas famosas válvulas desktop? Son grupos de válvulas, son trenes de válvulas muy parecidos a los registradores de desplazamiento, donde que cada valvulita comparten, todo el grupo de válvulas más bien, comparten la misma entrada de presión y el mismo escape. Es especial, es un grupo de válvulas como un trencito de válvulas, pero todas las válvulas tienen una sola entrada de presión. Repito, no, diferentes salidas, desde luego, y un mismo retorno. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, que cuando nosotros le simulamos, nos damos cuenta, bajémosle este, nos damos cuenta aquí de que la presión, mire, la presión es la misma. Sí, el escape de igual manera, yo puedo tomar solo una sola línea de escape, de tal manera que el grupo de válvulas de stop, déjenme ver si están aquí unas valvulitas de esa naturaleza. A ver, veamos. Y esas válvulas, veamos, válvulas continuas, no, grupos de válvulas. Hay unas valvulitas, ya les voy a sacar un grupo de válvulas. De tal manera que todas las válvulas tienen una misma entrada de presión y un mismo escape. Ahora, ¿a dónde va la idea de todo lo que les estoy comentando? Resulta ser de que todas esas válvulas son monoestables. Sí, son monoestables. Es decir, que para el extendido y el retraído utilizan la misma solenoide, la misma solenoide. Desde luego que se nos complica un poquito el proceso, pero eso vamos a intentar ver cómo lo resolvemos. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí, de este mismo circuito, ¿sí? De este mismo circuito, como yo ya le he puesto con otro nombrecito a este circuito, y déjenme ver si es este mismo que le cambié. Sí, secuencias, aquí le vemos el nombre que ya se ha cambiado, ¿no? Biestable, monoestable. Entonces, a este mismo diseño, ¿qué es lo que le vamos a hacer? Bajo las mismas premisas del comportamiento, ahora vamos a plantear, permítanme retirar esto, ¿no es cierto? Para ver cómo nos funcionaría. Le vamos a utilizar una ecuación. ¿Cuál le habíamos puesto al B? Le habíamos puesto como mono, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, pongámosle al B como mono estable. Significa de que yo tengo una ecuación de extendido para el A, una sola ecuación para el extendido y el retraído del B, ¿sí? Por lo tanto, el B menos ya no existe, ¿sí? Por lo tanto, existiría el A menos. Y el A menos le retiramos esta señal. Y ahora sí, veamos cuántos relés en realidad necesitamos. De pronto necesitaremos uno solo, o serán varios los relés que necesitemos. Bueno, borrémosle nomás, ¿ya? ¿Sí? Vamos a analizarle. Veamos. Intentemos, bueno, como ya se me fue el famoso Pine, ya le voy a poner aquí, ¿ya? Para ver si le podemos resolver. Veamos. Ya, veamos. Entonces nosotros tenemos aquí la famosa secuencia, ¿no es cierto? La secuencia que se está considerando es que sea A más, B más, B menos, A menos. Muy bien. ¿Cuál es la característica? No, la característica, pongamos aquí. Vamos a sacar ecuaciones únicamente para el extendido, ¿sí? Y el retraído de A. Pongámosle nomás así. Y el retraído, perdón. Y una ecuación para el retraído. Pero resulta ser que el B se extiende y se regresa ahí mismo. No ahí mismo, perdón. Utiliza una sola solenoide. ¿Cómo le planteamos? De esta forma. Sí, considerando que nosotros aquí necesitamos un relé,
que en el un lado tiene sus contactos abiertos y en el otro lado están todos sus contactos cerrados. Bajo este principio ya le tenemos esta configuración. Sí. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Necesitamos plantear ecuaciones para R1 más menos. Pero aquí nosotros tenemos una característica que el B simplemente sale y regresa. Es decir, pongamos con otro colorcito aquí, que el cilindro B, ¿dónde se va a activar el cilindro B? Aquí se va a activar el cilindro B, miren. Aquí se va a activar. ¿Y dónde se va a desactivar? Se va a desactivar aquí. ¿Sí? No sé si me hago entender. Lo que pasa es que el cilindro B, yo necesito que se active y que se memorice. El cilindro B se va a activar con un A1. ¿Sí? Y se va a desactivar con un B1. Por lo tanto, necesito un segundo relé. Un segundo relé. Sí, sí me hago entender. Pongámosle aquí un relé 2. Aquí escribámosle un relé 2. ¿Sí? Y veamos cómo es lo que trabajaría esto. Veamos cómo les resolveríamos esta ecuación y luego le vemos si le simulamos, a ver si se resuelve o no. Y ahí vemos cuáles son los detalles que nos haga falta. Perfecto. Veamos bajo ese principio, ¿ya? A ver si podemos plantear. Veamos las ecuaciones de planteamiento solo del R más menos. ¿Sí? O hagamos en orden. Para el A más. ¿Cuál es para el A más? Perfectamente sabemos de que esto es un PB y contactos que me indiquen que están en ese grupo. ¿Cuál es? R1. Vuelvo y repito, no se olvidan, no. ¿Por qué no la sub-0? Porque van a permitir activar y desactivar el R1. Listo. ¿Cómo se regresa? Miren, ¿cómo le regresamos a la menos? ¿Cómo le regresamos a la menos? Simplemente con un contactito de un B sub 0 en serie con un contacto normalmente abierto del R1. Miren aquí. Con un B sub 0 que está aquí por un contacto que me indique que está en ese grupo. Perfecto. Ahora, el B más menos. ¿Cómo funcionará el B más menos? Aquí yo necesito que se active la acción de activación y de desactivación. Todo va a depender del R2. No sé si me hago caer en cuenta eso. Todo lo que le hagamos al R2 para que se active. Cuando se active el R2, se active el B. Cuando se desactive el R2, se desactive el B. Por lo tanto, R2 va a ser un relé que le comande directamente al B más B menos. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos esto? Ahora, para el B más B menos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que le haríamos? ¿Cómo le activamos el R2? ¿Alguna idea, por favor? ¿Cómo le activamos el R2? Bajo el mismo principio que necesita activación, memoria y desactivación. ¿Cómo le activo al R2? Por favor, ayúdeme. ¿Dónde le activo al R2? Aquí. Sería el A0, no, A1 Perfecto. A1 no, sería más, enclavado más con R2 mismo. con R2, perfecto. Y ese sería por B1. R1 ligado. Exacto. Puede ser, ¿no es cierto? Como bien indica, ¿no es cierto? Puede ser con un R1. Sí. Pero resulta ser de que el R1, cuando esté en este grupo, ¿qué es lo que va a pasar? Los abiertos se van a cerrar y los cerrados se van a abrir. Si yo necesité que aquí se enclave, por lo tanto, este contacto debe estar cerrado. Sí, y solo hagámosle así más o menos una corrida de escritorio, ¿ya? Dice A1. Primero, todos estos dos elementos están en paralelo y en serie con este elemento. ¿Qué necesita para que R2 se active? Que se active A1. R1, ojo, no, R1 está cerrado. A1 se activa, como se activa A1 y R1 está cerrado, se enclava. ¡Pum! Se enclava con el R2. Perfecto. Llega el B1, pero ¿cuál es la función del B1? La función del B1 es activar ahora al otro relé, que es R1. Pero cuando cambie de estado el R1, le aflojo, le retiro, le cambio la señal del R1 y por lo tanto R2 se desactiva. Si R2 se desactiva, es lógico que el B más B menos se desactivará. Sí, veamos cómo nos va. Veamos el R1. ¿Cómo se activaría el R1? Miren aquí. El R1 se activaría ¿con qué contacto? Puede ser con un B1, ¿no es cierto? Sí, puede ser con un B1. ¿Qué otra característica más deberá tener aquí el B1? Si se activa B1 significa de que B se extendió, ya sea viene por defecto. B1 se activa si B se extendió. Por lo tanto, si B se extendió, se activó el R2. Por lo tanto, ya no hay necesidad ni ponerle ni siquiera señales del relé R, ¿no es cierto? Porque ya sabemos de que B se extendió con R2. Listo. ¿Qué otro elemento más necesitamos aquí? Necesitaríamos
De pronto confirmar de que R2 esté activo, pero si ya estuvo activo es porque B1 se pulsó. Más R1. Más R1. No, perdón. Sí, ¿no es cierto? Más R1 multiplicado por el mismo elemento A sub 0 negar. A sub 0 negar. Aquí le vamos a poner un pequeño detalle, ¿sí? En el caso de que llegara a ocurrir alguna circunstancia, aquí sería necesario ponerle en serie qué elemento al B1. Sería necesario, de pronto, si no nos llegara a funcionar, sería necesario simplemente por confirmar de que el elemento R2 esté activo. Significa de que B1, sino que es redundante, ¿no? B1 se activó siempre y cuando que B se extendió. Y se extendió B, ¿cuándo? Cuando R2 se activó. Por eso, ponerle aquí un contacto R2 es redundante. Sí, le ponemos B1. Si no nos llegara a funcionar, es solo por velocidad de contactos. Deberíamos ponerle un contacto R2 abierto ahí. ¿Para qué el R2 abierto? Porque en este espacio R2 está cerrado. ¿Sí? Y en este espacio necesitamos que simplemente se me active. Todo lo de azul le vamos a poner. Y el R2 en el caso de que no nos funcione. ¿Sí? Regresemos. Dice A más, solo para hacer una confirmación. Dice PB con R1. Perfecto. ¿Cómo regresa? B sub 0, R1. B más, B menos, todo depende de R2. R1 se activa, se enclava, se desactiva. ¿Sí? R2, ¿cómo lo hacemos? Con un A1 se enclava R2 y regresa. ¿Sí? Perfecto. Al parecer, esta sería nuestra propuesta de diseño y Inge, esperemos que... Claro, dígame. Inge, disculpe, ¿por qué era que le puso el A0 negado en R1? Ah, es que es el mismo ejercicio del anterior. Si se dan cuenta que es igualito al anterior este de aquí. Bueno, considerémosle que el A sub 0, ¿dónde ponerle? ¿Dónde está el A sub 0? El A sub 0, si se dan cuenta que está aquí, ¿no? Aquí es el A sub 0. ¿Dónde sale el otro elemento? El B1. Por lo tanto, estos dos elementitos, tanto el B1 como el A sub 0, son inicios y finales. Son elementos de confirmación del R1. Por eso siempre se relacionan con el R1, mire. El 1 le activa el B1. Le enclava todo el R1 y le desactiva el A sub 0. Aquí yo ya quiero que termine la funcionalidad del R1. Por lo tanto, un 0 necesito ponerle ahí. Ahora, la cuestión es ¿por qué le niego? Porque si no estuviera negado, inicialmente este está abierto. Y si está abierto, jamás se va a activar el R1. Por lo tanto, debo cambiarle de condición. De tal manera de que si inicialmente, en condiciones iniciales, ¿qué es lo que sucede? Yo le tomo el abierto. ¿Qué se me pondría? Cerrado. Se extiende. El momento de que se extiende, se abre. Por lo tanto, el R1 nunca se va a activar. Por lo tanto, debo ponerle lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? Evidentemente, no le pongo el abierto. Sí, inicialmente le pongo un cerrado. Y eso es lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? Veamos a ver si nos funciona. Sí, veamos a ver. Listo, entonces la misma característica, ya saben, le tomamos el mismo ejercicio que le tenemos aquí. Solo déjenme acomodar lo más bonito y le ponemos, tratemos de, para no estar escribiendo, sí, hagamos el circuito, ¿ya? ¿Les parece? Entonces, tenemos A más, tenemos B más, B menos. Por lo tanto, el B menos ya no le tenemos, ¿cierto? Ya no le tenemos. ¿Qué es lo que le tenemos ahora? Tenemos el A menos. Entonces, tratemos solo de optimizar estos espacios nomás, ¿ya? Y también, borrémosle y borramos. Y la pegamos a casita. ¿Sí? Le vamos a poner ahí. Entonces, por lo tanto, aquí necesitamos un A menos. Ay, caramba. Entonces, este elemento le borramos y le vamos a poner aquí. Perfecto. Y por acá también, bueno, me tocaría borrar porque no me deja conectarme de ese punto al otro punto. Ya, ya. Muy bien, ya. Entonces vamos a seguir la secuencia, ¿ya? Si fueran tan amables de ir apagando ahí los micrófonos, señor Claudio Vaca. Hay mucha interferencia. Sí. Gracias. Listo. Entonces veamos, ¿ya? Dice A más, sigamos el recorrido. A más, ¿quién es el que me da
Ecuación para el famoso A más, dice un PB y un R1 cerrado, que es la misma historia. ¿Sí? Veamos ahora al A menos. Pues nos saltamos un ratito acá al A menos. ¿Quién le da la funcionalidad? Dice un B sub 0, es el mismo. En el de acá es la característica que tratemos de hacerle, como bien nos recomendaba por ahí el señor Andrade, dice, bórrale y ponle un nuevo, dice, y es la verdad, no. Control C y le ponemos L, sino que no sé dónde se me están yendo los contactos. Aquí está. Ya. Entonces aquí le ponemos todo lo que le pase al contactor, en este caso al relecito 2. Se le va a activar y desactivar a nuestra bobinita. Y evidentemente esta bobina le vamos a llamar más menos. Perfecto. De acuerdo. Listo. Entonces ya le tenemos el A menos, ya está bien bonito. El A más también, ¿sí? B más B menos, solo del R2. Perfecto. Ahora sí, vamos a activar y desactivar nuestros relés. Aquí le tenemos el B1, R1, A sub 0, la misma historia, enclavar. Perfecto. Aquí nos faltaría únicamente un pequeño detalle. Ahí. Muy bien. Nos haría falta un relecito R2, ¿no es cierto? Sí, nos hace falta un R2, control C, control V, otra vez, no sé dónde se perdió. Y le cambiamos porque ya saben, si le dejamos ahí luego nos perdemos. R2 con un A1, ¿no es cierto? El A1 es parecido al B1. Entonces le hacemos un control C, control V. Control C, control V. Y de igual forma se nos fue por acá. Aquí está. Ya. Muy bien. ¿Qué más? Le tenemos ahí este elementito. Le conectamos acá. Este de igual forma acá. Este le ponemos acá. Sí, dice, este va a ser un A1. A1. Más un R1. Este sería un R2. ¿Cierto? R2. Y necesitamos un R1 en serie. Vean, aquí hay un R1 cerrado. Bueno, va a ser el mismo. Este sería el R1 cerrado. Control C, control D. Y se nos fue acá. Y le montamos aquí. Listo. Sí, pues ahí a cruzar los dedos y ver si nos funciona esto. ¿Cierto? Ya, perfecto. Le hacemos un pequeño repasito a ver si hemos hecho bien. ¿Sí? Ahí me ayudan a controlar, por favor. Dice, PB en serie con un R1 al A más, perfecto. A la menos, nos vamos a la línea de la menos. Dice, un B sub 0 con un R abierto del 1, bien. Al B más B menos, solo el R2, perfecto. Vamos a activar un R1. Y tenemos un B1 en serie con un A sub 0 y en paralelo con R1, muy bien. Al R2. Tenemos un A1 en paralelo con R2 en serie con un R, perfecto. Muy bien. Nos haría falta es cambiar ahora las vinitas, ¿no es cierto? Por lo tanto, el B es el que le hemos cambiado, ¿no es cierto? Entonces a este le retiramos y le ponemos retorno por desorden. Y aquí a este le ponemos B más slash, así que estaba la etiqueta. Ahora sí abramos todo para que le podamos ver mejor. Ahí, yo creo que se nos vea un poquito mejor. Entonces A más a menos, si está etiquetado, el B más de menos. Sí, entonces veamos a ver cómo nos funciona. ¿Sí? Veamos a ver cómo. De acuerdo. De entrada parece ser de que
No hay problema. Perfecto. Mire, sí. Entonces, ¿cuál fue la ventaja? Si ustedes dicen, pero claro, nos ahorramos una solenoide, pero pusimos un relé más. Frente al costo de una solenoide y un relé, evidentemente que nos sale ganando, ¿no es cierto? El haber puesto o el haber comprado únicamente el relé. Porque una solenoide es mucho más costosa. Porque no solo el cuerpo de la solenoide, no, viene todo el dispositivo que se monta para la electroválvula, ¿sí? Entonces, por ahí ya se nos, ¿qué sería? Se mejora, nos genera un ahorro en la parte del diseño, del diseño o la propuesta técnica económica, ¿sí? Y también ya nos estamos proyectando a poder realizar este tipo de aplicación utilizando, por ejemplo, si la hacemos con un PLC, ¿qué es lo que pasaría con un PLC? Ya nos ahorramos una salida, mira. ¿Sí? Ya no utilizamos dos salidas, por ejemplo, para el B, únicamente una. Y eso también es suma eso. ¿Sí? Ahorrarnos una salida en un PLC o en su defecto, en todo lo contrario. Si tenemos que comprar una salida, nos hace falta una salida, también es costoso porque deberíamos comprar todo un módulo. Y eso es ya, representa. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, nuevamente le hacemos un nuevo toquecito. Tengámosle cerrado para ver cómo se comporta, ¿no? Ustedes saben que esa es la manera de probar. Sí, al parecer sí nos funciona. Sí, si me pueden informar, ¿tuvieron algún problema? Les pongo un zoom ahí como para que le puedan ver el control que es el que le necesitamos, ¿no es cierto? Ya, ahí veamos a ver cómo está. Pues ahí revísele, ¿ya? A ver si nos funciona. Espero de que sí. Sí me confirman si les funcionó o a alguien no le funcionó. Bueno, esperemos de que sí, ¿ya? Sí, que sí funcionó. Ya, perfecto. ¿Alguna persona no le funcionó? Algo ocurrió. Sí, bueno, al parecer yo creo que sí a todos, porque no dicen nada. Bueno, ahora, bajo la misma premisa de lo que hemos venido haciendo, ¿sí? Ahora vamos a hacerle la otra propuesta, ¿no es cierto? ¿Sí? La siguiente propuesta, ¿cuál sería? Permítame un segundito, esto borrar. Inge, o sea, el comportamiento del circuito sería el mismo si le ponemos ahí o sea, ¿se acuerda que íbamos a poner el R2? Sería el mismo comportamiento, ¿cierto? Claro, claro. Sí, aquí la clave, lo interesante, por ejemplo, de lo que se está compartiendo esto, es saber identificar, sobre todo, si yo necesito retirar una válvula, una solenoide, ¿qué es lo que yo necesito? Enclavarle a la válvula. Porque si está con doble solenoide, es un elemento flip-flop, es un elemento que tiene memoria. Simplemente con un pulsito se memoriza. Pero como ya le quité la solenoide, necesito memorizar. ¿Cuál es el elemento que me ayuda a memorizar? Un relé. ¿Cómo funciona el relé? Tres acciones. Activación, memoria, desactivación.
Si esto le tenemos clarito, sí nos funciona. Pero como se dan cuenta, es igualito, ¿va? El principio es el mismo. Sí, ahora, la propuesta es la siguiente. Vamos a hacer lo mismo. Ya me imagino, ya se imaginan, ¿no es cierto? Ya se dan cuenta de que por dónde queremos ir. ¿Sí? Queremos ver cómo le podríamos resolver. Esperemos si nos sale. ¿Sí? Ahora, esta secuencia. Pongámosle aquí. Una secuencia que me diga A más, B más, la misma, ¿no es cierto? De menos a menos. Pero esto hagámosle más grandecito con la finalidad de que le podamos observar. Ahí, déjenme, ¿ya? Ahí, por ejemplo, esa secuencia. Y Inge, vamos a ahí es hacer... el último, es A menos, Inge. Ay, perdón, tiene razón, tiene razón. Híjole, si me toca hacer de nuevo porque no me deja. Sería un A más, un B más, un A menos. Ah, perdón. Un B menos, un A menos. Ahí sí. Perfecto. Sí. Pero ahora la propuesta es de que planteemos ecuaciones. Bueno, ahí sí hagamos con el esferito. Planteemos ecuaciones. Ahora, ¿cuál es el comportamiento de lo que nosotros vamos a hacer? No. Aquí, aquí. Vamos a utilizar válvulas. Vamos de lapicito. Entonces le vamos a utilizar, por ejemplo, tanto A y B. Sí, van a utilizar válvulas monoestables. Es decir, que necesitamos plantear una ecuación para que A se extienda y regrese. Para que B se extienda y que regrese. Nada más. Eso necesitamos. ¿Sí? Entonces, ahora, por favor, si me ayuden a plantear cómo podríamos resolver eso. ¿De qué manera, por ejemplo, podríamos utilizar esto? ¿Sí? Utilizando de que ahora ya son las dos electroválvulas simplemente con una sola solenoide o llamadas también monoestables. El principio, ya saben, intentemos ver si planteando el mismo conceptito se nos resuelve. Desde luego que aquí necesitamos esto. Dos grupos, no, pongámosle con un colorcito. En este caso necesitamos aquí la solenoide que me permita, por ejemplo, dividir los grupos. Llamémosle con un R1. Sí, el relecito, perdón. De tal manera que aquí todos los contactos serán R1 cerrado. Y aquí será un R1 abierto. Así sería bajo el principio de cascada, ¿no es cierto? Pongamos otro color. Resulta ser de que ahora queremos esto resolver. Resulta ser de que B necesita activarse en este punto. Amigo. ¿Y dónde se va a desactivar? Acá. Pues necesitaríamos todo este espacio para que se active y se desactive A. Aquí sería otro relé, ¿no es cierto? Un relé 2, llamemos. Un relé 2. ¿Cuál va a ser la finalidad? Que se active justo con un PB, llamémoslo así. ¿Sí? Que se active con el PB, se mantenga memorizado todo este tiempo y se me desactive aquí, justo en el B sub 0. ¿Sí? Listo. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos ahora al B. ¿Qué necesitamos al B? Pongámosle con otro colorcito. ¿Sí? Este necesitamos al B. ¿Dónde queremos que se nos active? Que se nos active aquí, igualito que le hicimos en el caso anterior. Y se nos desactive aquí. Por lo tanto, aquí estaríamos ocupando un relé 3. Teóricamente, ¿no es cierto? Sí. Pongamos los elementos necesarios, por ejemplo, para poder resolver. Necesitamos aquí un A, perdón, un, ahí está feo. Necesitaríamos aquí un A sub 1 y necesitaríamos aquí un B sub 1. ¿Sí? Entonces, esos serían los elementos necesarios, miren, para activar. Ahí veamos en el A, perdón, en el relé. ¿Qué elemento necesitaría aquí? Necesitaría un B1 y necesitaríamos acá un A sub 0. Pues ahí están con los colores. Los relecitos, el R1 con la teoría del azul. El R2 le haríamos con la propuesta del R2. Y el otro. Ahora, ¿será necesario 3 relés o será necesario solo 2? ¿Sí?
Entonces pensemos un poquito, ¿ya? Antes de ver cómo le podemos plantear, ¿sí? Para poder resolver. ¿Cuál sería más o menos una idea de propuesta? Si le seguimos bajo el mismo principio, ¿qué es lo que ocurriría aquí, no? Si le hacemos bajo la misma premisa de todos los conceptos que hemos venido haciendo, A más menos, todo dependería del A más menos todo lo que le pase al R2. Todo lo que le ocurra al R2. ¿Qué le pasaría al B más B menos? Todo lo que le pase al R3. Si el R2 se activa, se extiende. Si se desactiva, se retira la señal. El B se extiende, perdón, R se activa, extiende. Se desactiva el R3, regresa. Listo. ¿Sí? Ahora, veamos si utilizando el mismo principio, tal cual como lo hemos venido haciendo, lo podemos resolver. Por lo tanto, aquí deberíamos plantear otras ecuacioncitas, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían las ecuaciones? Bajo el concepto de lo que hemos venido haciendo. Vamos a ver si se resuelve de esa manera. O tendremos que de pronto aplicar alguna estrategia, ¿no? Por ejemplo, aquí necesitamos activar el relé 1. Relé 1. Más, menos. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos activar un R2. Más, menos. Y necesitamos un R3. Más. Muy bien. ¿Sí? Lo que es el R1, sí me pueden ayudar. Por ejemplo, díctenme más o menos las ecuaciones. ¿Cómo sería del R1? Le planteamos y luego le hacemos una corrida de escritorio a ver si nos funcionaría, ¿ya? A ver, ayúdeme. Señor, a ver quién hacemos que nos ayude dictando las ecuaciones. A ver, a ver, a ver. Ojalá no se hayan ido. Como es hora de almuerzo, capaz que me fueron abandonando. Señor Vaca. Tenga la bondad, señor Vaca. Ayúdeme planteando la ecuación para R1. Dícteme, por favor. A ver, sería empezando con B1 Correcto. B1. Un ratito. B1 más un R1. más un R1. Perfecto. Y eso por un A0. Hacer. Negado, ¿no es cierto? Sí. Sí. Eso sería la ecuación del R1. Sí. Veamos cómo nos va. ¿Sí? Listo. Le planteamos y luego le vemos. Ya con las ecuaciones todas planteadas, ahí veremos a ver si de veras algo le pasa o algo nos falta, ¿ya? Veamos otra persona, a ver si por favor nos puede ayudar. ¿Sí? El señor Alexander. No sé cuál sea el apellido, solo le veo aquí como Alexander. Yo, Inge Ortiz. Ya. Tenga la bondad. ¿Cuál sería R2? ¿Cuáles serían las ecuaciones, por favor, para R2? Yo diría que es el PB. PB. Ya. PB sería más R2 Más R2. y eso sería por ¿cuál? Supuestamente aquí solo sería el B sub 0, ¿no? Sí. Ten en cuenta aquí está el B sub 0. Entonces Pero aquí sería un B sub 0, sería negado. negar. Correcto. Sí. Supuestamente, ¿no es cierto? Solo por lo que hemos venido aprendiendo, dice. Yo le aplasto aquí el PB, ¿sí? ¿Qué es lo que me permite? R2. Le activo al R2. ¿Listo? Y resulta ser que cuando llega acá, B sub 0 y me desactiva. ¿De acuerdo? Luego vamos a ver qué sucede. Muy bien. Y por último, veamos una ecuacioncita que le vamos a plantear con este lado. Tenga la bondad a ver si está por ahí presente el señor Bizarrea. Señor Bizarrea, tenga la bondad. R3, ¿cómo le haríamos R3? Inge, Por favor. sería, a ver, R1 menos R2, A ver, dígame, esta ecuación está medio interesante. ¿Cuánto? porque R3 tendría que tomar los intervalados, a ver. A ver, es que no sería R2. No, Sería, pero lo que usted dice tiene razón. ¿Por qué por qué se le muestra la idea? ¿Por qué se le ocurre ponerle el R2? Porque por los, normalmente, exacto, por los intervalos. por los Por ejemplo, intervalos. mientras esté funcionando el R2, en ese espacio funciona R3. Si no funciona R2, no funciona R3. Es decir, que en el espacio que me sobra del R1 nunca va a entrar el R3.
Por lo tanto, puede ser, ¿no es cierto?, un elemento de confirmación que primero se haya activado R2. Vea, por ahí, muy bien. R2. ¿Qué multiplica? ¿A cuál? Sería por B0. No, pues, Ah, aquí no, estamos R3, mira. Aquí estamos R3, ¿no es cierto? por ¿Es A1. R3? Por A1, muy bien. Por A1. Sería por A1. Más. Ya. De ahí sería Más el enclavamiento, ¿no es B1. cierto? Sí, Más el enclavamiento del mismo relé, ¿sí? Y eso le multiplicamos ¿por qué? por B1. Puede ser el B1, pero el B1 le vamos a utilizar para que se nos active el relé anterior. Por lo tanto, le podríamos utilizar aquí tranquilamente un R1 negado. Listo. ¿Por qué el R1 negado? Porque ya estamos en el otro grupo. Muy bien, muchas gracias. Ahora, lo que nos hace caer en cuenta, ¿no es cierto?, cuando habló del R2, es que en ese grupo del R2 está el R3. Por lo tanto, perfecto, dice, mientras esté trabajando el R2, entre el R3. Perfecto. Muy bien, todo lo que le pasa al R2, le metemos ahí en el R3. Confirmamos con el A1, muy bien, con el A1 se confirma. Luego, ¿con qué le vamos a abrir? Perdón, ¿con qué le enclavamos? Con R3 todo este tiempo. Y finalmente le abro. Le voy a abrir con el B1. Muy bien, sí le puedo abrir con el B1. Pero el B1 le voy a hacerle para que se confirme el R1. Por lo tanto, le pude haber puesto con el B1. No hay problema. ¿Sí? Pero luego ya les voy a explicar el por qué la necesidad de utilizar los inicios y finales de carrera, por lo general, cerca de las fases. Ya les voy a explicar eso, ¿ya? Ahorita, por el momento, cuando nos funcione bien. Luego le vemos que cuando hacemos el cableado físico con el PLC, es importantísimo que los inicios y finales de carrera siempre tengan la referencia o positivo o como fase. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces aquí le ponemos el R1 para que cuando funcione el R1 me desactive el R3. ¿De acuerdo? ¿No es cierto? Aquí en este espacio se va a activar. Ah, es más, aquí ha estado mal, ¿no es cierto? Este es al revés, este contactito. Debería estar los contactos al revés, ¿no? Ponerle bien. Entonces serían aquí, este contactito de aquí, que debe ser el grupo de los cerrados. Hacer el abierto. Pero ¿por qué yo le pongo aquí cerrado, no es cierto? Para que cuando se active el R1 se cambie de estado. Por lo tanto, el R1 se abra. Y si se abre, se va a apagar el R3. Y se desactiva. Perfecto. Entonces, supuestamente esta sería nuestra propuesta de resolución. ¿Y qué es lo que nos tocaría? Probar, ¿no es cierto? A ver si nos vale. Sí. Pero antes de irnos a la prueba, veamos a ver qué es lo que estaríamos haciendo. Sí. Si alguien me ayuda de pronto a identificar algo está sucediendo, yo le agradezco un montón. Veamos qué es lo que está ocurriendo. Veamos solo con los relés, ¿no? Ya saben que la solenoide solo depende del R2 y R3. Básicamente, la parte clave es el R2 y el R3. ¿Por qué yo digo clave? Porque están traslapadas las señales. Veamos. El R1 no se preocupa nada más que simplemente de que lleve señal del B1, que se enclave y se suelte con el A sub 0, que con este ya se ha probado. Por lo tanto, con este no creo que haya por el momento problemas. Vamos a ver con los relés, con los R2. Dice el R2. ¿Qué pasa con el R2? El R2 se activa con un PB. Le pulso el PB, muy bien, le enclavo. Se me enclava con el R2, perfecto. Vamos a ver el B sub 0, ¿qué es lo que va a suceder? Sí, inicialmente, sí, vamos ahora a ubicarnos físicamente, ¿qué va a pasar con el B sub 0? ¿Cómo está el B sub 0 ahí? ¿Está conduciendo? ¿Inicialmente se me activa o no se me activa bajo estas condiciones? Señorita Jessica, ¿cómo está funcionando aquí el B sub 0? Verán que el B sub 0, este está negado. ¿Por qué le pusimos negado? Le pusimos para que cuando regrese se abra. Sí, pero resulta ser de que aquí este está cerrado. Sí, entonces el momento de que está cerrado, cuando está pulsado, está abierto. Por lo tanto, Jessy, ¿se cierra o no se cierra el R2? ¿Se activa o no se activa? Tal cual como está. Se activaría, Inge. ¿No se activaría o sí se activaría? Se pulsa, se activa. Sí, sí, se activa. ¿No es cierto? Teóricamente es por eso que también hay que tener cuidado. Yo le veo cerrado. Para mí, el B sub 0 es un contacto común y corriente. Y le digo, está cerrado. Si este está cerrado, es obvio que cuando le pulse el P se me va a activar. Pero ojo, no. Este elemento de aquí, ¿sí? No está cerrado, está abierto. ¿Por qué?
Le he tomado cerrado inicialmente, que cuando está retraído y se pulsa, se abre. Inicialmente ese abierto, el R2, se activará. No se va a activar. ¿Por qué no se va a activar? Porque este está abierto. ¿Sí? Y si es que este está abierto, no hay circulación de corriente para que el R2 se active. Por lo tanto, el A más no se va a encender, no se va a activar. Si no se me va a activar, fracasamos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Alguien dice, pero fácil, solo le tomamos este y le cambiamos. Y como se nos muestra el B0, ¿cómo está funcionando el B0? El B0 le he tomado como abierto, como está pulsado, se cierra, ¿sí? Se cierra y circula, pero el momento de que circula, este como está en serie, se me va a abrir. ¿No ve que cuando sale el B, ¿hasta dónde nos funcionaría? Solo nos funcionaría solo el A más cuando se extienda. Se extiende el A más, topa el A1 y ¿qué es lo que hace? Le hace que el B se extienda. El momento que se extiende el B, B sub 0, deja de pulsar. Y el momento de que deja de pulsar, el A va a regresarse. Se regresa cuando está así. Si se regresa cuando está así, tampoco va a funcionar. Si no funciona, fregados. Sí, entonces, ojo con esta ecuación. Pongámosle aquí con un colorcito. ¿Sí? Y pongámosle tal cual como nosotros aprendimos. ¿De acuerdo? Le dejamos ahí. De entrada, supuestamente según la corrida de escritorio que le estamos haciendo, no nos va a funcionar. Sí, ojo, pero le vamos a probar. Eso es lo que yo he concebido, ¿no es cierto? Simplemente haciendo el análisis físico de los elementos. Muy bien. De entrada, al parecer, este elementito vamos a tener problema. Ya vamos a ver cómo lo seleccionamos. El R3. ¿Qué pasa con el R3? Veamos. Yo necesito que este se active. ¿Cuándo se active? Cuando R2 haya funcionado. De entrada, no, ojo, el R2 teóricamente ya no nos funciona. Asumamos que funcione. Listo, entonces, este está correcto, está puesto ahí bien. Llegue la 1, llegue la 1. ¿Qué pasa con el R1? El R1, como el relé R1 aún no se activa, por lo tanto, este sigue funcionando. Si sigue funcionando, R3 se activa sin ningún problema. Se activa, corre, ¿hasta cuándo? Hasta cuando se pulse el B1. Pulsado el B1, resulta ser que el R1 cambia. Si cambia, este sí funciona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de entrada, ese sí funciona. ¿Dónde le vamos a tener cuidado al R2? Sí, pero bueno, podemos resolver eso haciendo un pequeño análisis. A mí me gustaría, por favor, que tal cual como se muestra aquí, por favor, probemos. ¿Sí? Y la mejor sorpresa que nosotros deberíamos tener es de que el R2 se nos active. Sí, ya, probemos tal cual como está. Sí, tengan la onda. Con el análisis que le hemos hecho, probemos a ver si nos funciona. Sí, ya, listo. Pongamos en práctica. Entonces nos cambiamos acá. ¿Sí? Ya saben. De preferencia, por favor, grábenle con otro nombrecito. ¿Sí? Aquí le he puesto biestable, monoestable. Entonces aquí le vamos a poner monoestables. Monoestables. Guardar. Muy bien. ¿Sí? Entonces aquí, esta famosa secuencia la vamos a cambiar por ese grupito de ecuaciones, ¿no? Por ese grupito de ecuaciones. Entonces, yo me adelanto un poquito acá y le voy a quitar esta señal de aquí y le pongo retorno por regreso. Y le voy a cambiar nuestro famoso tag, slash regrese. Ok. Sí, está perfecto. Muy bien. Ahora sí, hagamos esta ecuacióncita. Ayúdenme haciendo, ¿ya? Ayúdenme haciendo. Perfecto.
Entonces le vamos a poner un R2. Y le ponemos ahí. De acuerdo. Lo ponemos acá. Y te dice más y menos. Ok. Este es un más de menos. Ya le tenemos puesto. Sino que este es un R3. Un R3. Muy bien. Ahora vamos a activar nuestros relecitos. Este elemento de aquí. Para no perderle, le vamos a poner por acá nada más. Estos contactos de aquí, teóricamente le borramos. Veamos cómo nos va. Veamos el ED1. Si es necesario desconectar, le desconectamos nomás, ya saben, porque si no, de pronto le montamos ahí la señal y no circula. Entonces le vamos a poner, va a ser un B1, perfecto, con un R1 en paralelo y un A sub 0, ¿de acuerdo? Ese le vamos a poner cerrado, que evidentemente me muestra abierto. Muy bien. El R2. Dice aquí, este elementito, le quitamos, vamos a un letra. Y vamos a poner un PB aquí. Listo. Ese puso. Ya, veamos. Dice un PB en serie. Un PB en serie como L2 y abierto como B sub 0. Entonces, inicialmente le pongo un abierto. Abierto. Y esto va a ser un B sub 0. Como abierto. Le cierro ahí. Le cierro acá. Muy bien. Veamos un contacto del R2. Sí, un contacto normalmente abierto del A1. Aquí está nuestro A1. Muy bien. Entonces R2 un A1, luego me hace en paralelo con un R3. Y no sé dónde se fue el R3. No es cierto. R2 A1 y se nos va a un R3.
Y este se me va hasta acá, ¿no? Y necesito un contacto R1 cerrado. R1 cerrado. No hay, saquemos un R1. Estos contactos vienen acá. Temperaturas comunes. Temperaturas de edad. Perfecto. Este sería un R3. Listo. Entonces, veamos. R2 en serie con A1 paralelo R3 cerrado R1. Y este le ponemos un R1. Muy bien. Tratemos de ver si está todo conectado. A más menos con R2. B más D menos con R3. R1. R1 dice es igual a un B1 en paralelo con R1, un A sub 0 negado, ¿sí? Luego viene un R2, el R2 es con un PB en paralelo con uno de estos, B sub 0, este B sub 0 me parece que está mal, ¿no es cierto? Porque el B sub 0 debería estar, deberíamos tomarle un cerrado, deberíamos haberle tomado un cerrado. Por lo tanto, cambiémoslo para no tener problemas, ¿ya? Esto está en... B sub 0 le tomamos cerrado inicialmente. ¿Sí? Le tomamos este elemento aquí. Y a este le vamos a poner como un B sub 0. Y evidentemente se nos dará un... al cerrado se nos abrió. Pues que está... Ya, R2. Listo, al parecer está ahí, ¿no? No sé si le siguieron la secuencia. Ojalá que sí. Veamos. A más, a menos, a más, a menos. Muy bien. Bueno, les está por ahí suelto. Sí, veamos a ver qué sucede. Veamos. Entonces le vamos a correr, ¿ya? De entrada ya teníamos ese pequeño antecedente, ¿no? Bueno, hay conductos superpuestos. Esperemos que no nos dé problemas de esos famosos conductos. Sí, y veamos. Pulso. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Se dan cuenta que no funciona? Vean. Sí, El ¿por qué? ¿Se B0. dan cuenta? Es por el B0. ¿Sí? El B0, y vamos a ver, si le cambiamos la posición del B0, vamos a ver hasta dónde nos llega, ¿ya? El B0 le vamos a ponerle como que fuera un abierto. Le vamos a poner ahí, ¿sí? ¿Sí? Y a este le ponemos como B sub 0. Por lo tanto, de entrada ya me permite, ¿no es cierto? Ya conduce. Como ya conduce, vamos a ver hasta dónde corre. Entra. Oh, parece que no está conectado algo. Déjenme ver cómo le montamos sobre el otro. Este de que no esté bien conectado. Eso normalmente pasa cuando le sobreponemos nada más.
Listo, veamos. Veamos, le pulso. Sale otra secuencia, ¿se dan cuenta? Vean. Es lo que les estaba comentando, ¿no es cierto? Resulta ser que cuando yo le extiendo el PB, el momento que yo le extiendo, ¿qué es lo que tiene que hacer el A más? El A más tiene que simplemente sacarle al B y el B regresar, pero en cambio sí se dieron cuenta de manera inicial que se iba a soltar la señal. ¿Por qué se iba a soltar la señal? Porque iba a salir B. Y cuando sale B, B sub 0 deja de pulsar. ¿Sí? Hagámosle por partes esta secuencia, ¿ya? Para que vayamos viendo. Y le pulso. Energía, ¿no es cierto? Se pulsa, se activa el relé, no hay problema, se activa el A más. Hasta ahí la secuencia perfecta. Como le activo el A más, se extiende el A más. Muy bien. Hasta ahí no es problema porque se extendió. Estamos parte de la secuencia, ¿no? Corriendo, no hay ningún problema, se extiende. Llegó al final de carrera el A más. Es decir que topó el A sub 1. El momento que tope el A sub 1, ¿sí? ¿Cuál es la acción? Permitir de que el relé 3 se active. Miren, se activó el relé 3, ¿sí? Se activa el relé 3 y por lo tanto permite que el B salga, ¿sí? Como sale el B, también, hasta ahí estamos perfectos con la secuencia. Pero aquí, ojo, no, mientras se ve extendiendo el B, miren, si se extendió el B, dejó de estar pulsado el R2, ¿sí? Si se dan cuenta aquí, dejó de estar pulsado el R2. ¿Por qué? Porque el B se cambió de estado, el B sub 0 se cambió de estado. Si deja de ser pulsado el R2, como el R2 le comanda totalmente al A, por lo tanto el A va a regresar. Miren, ya se soltó el A, ¿sí? Se aflojó, ya no tiene memoria el B, no tiene memoria el A, perdón. Por lo tanto, si yo le sigo caminando, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Sigue extendiéndose, pero sigue extendiéndose desde luego porque el A ya regresa, ¿sí? Y es algo que no es la manera que estamos planteando esta ecuación, ¿sí? Y se extiende, evidentemente cumple, el resto de la etapa debe cumplir con respecto al B, pero resulta ser que el A se nos aflojó, ¿sí? Por ese famoso tema. Y le continuamos nuestro viajecito y evidentemente el B regresa sin ningún problema. ¿Por qué regresa el B? ¿Sí? Por las condiciones de que está comandado por el relé 3. Y el relé 3 hace su función tal cual porque se activó el relé 1, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y cumple. Entonces, ¿dónde le tenemos problema? Es con respecto a la ecuación del cilindro B, perdón, del cilindro A. Si regresamos a nuestras ecuaciones de las que habíamos aquí planteado, es básicamente lo que les habíamos contado, ¿no es cierto? Sí, que esta ecuacioncita vamos a tener problemas ya. Con respecto a este elemento de aquí, ¿no? Sí, con respecto a este elementito de aquí. Sí, entonces, ¿qué podríamos nosotros hacer con respecto a esto? ¿Alguien alguna idea como para poderles resolver? Ponerle en paralelo, o sea, sumarle algún otro. Exacto, por ahí va la idea. Muy bien, muy bien. Entonces, únicamente, entonces la propuesta sería ponerle aquí un paralelo, dice, ¿no es cierto? Ponémosle aquí algún elemento que simplemente lo que me permita es que de manera inicial, aquí arranca, ¿no es cierto? Arranca, pero resulta ser de que esta partecita de aquí, aquí tendríamos que ponerle algún elemento para que me ayude a resolver ese inconveniente, ¿no es cierto? Sí, entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué elemento le podríamos hacer aquí? Pues si es que es un paralelo, no sé, deberíamos ponerle aquí entre paréntesis, ¿no? Aquí está muy bien, el B0. Resulta ser de que el B0 en un inicio sí nos sirvió, pero como ya se extendió el B, ahí tuvimos problemas. Entonces aquí teníamos que ese espacio cubrirle. Por lo tanto, el B sub 0, el B sub 0 cuando se extiende en un inicio me sirvió, pero luego ya no me sirvió. El B sub 0 lo que yo le necesito es para que se me apague. Acá le necesito, miren, aquí en este espacio le necesito. Sí, ahí le necesito, pero por lo tanto, en la parte inicial alguien tiene que ayudar. Alguien tiene que ponerle, y como bien dicen, o poniéndole en paralelo al... ¿Qué elemento podríamos ponerle en paralelo? ¿Qué elemento creen?
Puede ser un cerrado del R1, Inge, Un cerrado del R1. Pero si se porque da cuenta. el B0 es Ah, que está abierto, entonces el R1 conduce todito, y al rato que el R1 se desactiva, ya estaría regresando y ahí el B0 llega y se abre. sí, puede ser. Pongamos. Un cerrado del R1, dice, ¿no es cierto? Sí, y ahí el B0 debería estar abierto al inicio. Exacto. Este elementito de aquí le ponemos abierto. Por lo tanto, está conduciendo por el paralelo, ¿no es cierto? Usted dice. Sí. Conduce por el paralelo, sale. Perfecto. Sale, se desplaza, ¿hasta dónde? B, ya no hay problema porque le queremos es al otro lado queremos el B, ¿sí? Pero resulta ser de que justo en el B más, mire, ¿qué va a suceder cuando tope el B más? Cuando tope el B más, el R1, no, pero en este momento el B ya se cerró, ¿no es cierto? Sí. Sí, ya se cerró en este espacio, perfecto. Por ahí podría ser la respuesta. Sí, 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 tiene razón. Tiene razón. Esta podría ser una solución. Pongámosle con este colorcito. Sí, entonces probémosle con este, ¿ya? ¿Les parece si le probamos con este? Sí, yo les quiero pedir de la manera más especial, yo siempre tengo en el traslape de esta hora, porque en la otra hora me toca PLC, y con PLC el problema es que tengo que cambiarme de hora por el famoso tía, ya saben que el tía tiene sus misterios ahí en poder arrancar, y necesito pasarme a otra máquina, sí. Por favor, si fueran tan gentiles, denme probando esto, sí, yo creo que sí hay una alta probabilidad de que ese es el Vale, inconveniente, ¿no? con ¿Mande? eso vale. Sí, con ¿Sí eso. funcionó? Ajá. Ah, Sí, Inge, perfecto, con eso muy sí bien. funcionó ya. Qué chévere. Pero si se dan cuenta, haciéndole el análisis aquí de escritorio, ¿no? Sí, haciéndole ese análisis, ya podemos ver que en realidad por dónde podemos mejorarle el asunto. Sí. Bueno, señores, entonces yo les agradezco la atención. Si tienen algún inconveniente, algún problemita que exista, sí, vamos a seguir solventando. A mí me gustaría la siguiente clase hacer un planteamiento de ecuaciones ya no solo de dos grupos, sino utilizando más de dos grupos, es decir, con tres, como hicimos con cascada. Únicamente con dos grupos, que resulta ser un poquito sencillito y manejable, como le vemos aquí. Donde se nos complica cuando le ponemos a monoestable. Entonces, le vamos a hacer un ejercicio un poquito más grande solo para plantear las ecuaciones y la siguiente clase empezaremos con lo que ya estaba planificado con la teoría del Grasset. Entonces, haremos la una hora, básicamente haríamos lo que es un cascada con unos 3, 4 grupos y la siguiente hora hacemos un pequeño recordatorio de lo que es el Grasset, pero ya implementado con sistemas neumáticos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo, señores. Yo les agradezco infinitamente, sí, la atención y sigan avanzando las tareas. Hubiese querido mandarles otro debercito, pero yo sé que están acumulados los deberes, sí, y están al día y más que todo las tareas que están haciendo sí están muy, muy, muy decentes, o sea, muy interesantes. Sí, hay bastante empeño y trabajo en eso. ¿De acuerdo? Listo, señores, yo les agradezco muchísimo, que tengan un excelente resto de día y nos vemos el día lunes. Sí, cuídense mucho, saludos, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, Inge.